Amigos, pues hoy andamos en el norte de la ciudad de Aguascalientes. Regresamos a estos videos de la recomendación culinaria para saber dónde desayunar muy rico. Hoy me tocó hasta el norte de la ciudad. ¿Por qué? Porque vine a ver un cliente por aquí cerca y dije, casi no tengo lugares de aquí del norte. Y ya había pasado por esta avenida varias veces, todo el mundo hemos pasado por aquí. Estamos en la avenida Colosio, esquina con Prolongación Zaragoza. Bueno, algunos de ustedes se estarán preguntando, pero ¿dónde está esa avenida? Miren, para que tengan una referencia visual. Estamos en la avenida Colosio, es esta. Para los que no son de Aguascalientes, esta es la avenida como si fuera el Polanco de Aguascalientes. Bueno, aquí estamos en Colosio. Esta avenida se llama Prolongación Zaragoza. Esta te lleva hasta el centro, hasta allá por el Templo San Antonio. Y aquí está el Peregrino. Estamos en el norte de la ciudad. Para todas esas personas que me habían pedido cositas o lugares para desayunar muy rico en el norte de la ciudad, bueno, pues hoy nos venimos hasta el Peregrino. Gracias al cliente que tuve que ver hoy en la mañana. Bueno, estamos desayunando acá. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues al llegar ya te están recibiendo con unas ricas galletitas para el cafecito. Ya saben que yo soy súper cafetero. Tienen varios tipos de café. Yo pedí café de olla para despertar, aunque ya me había tomado uno acá con el cliente, pero siempre hay que tomar el cafecito de olla para recomendarlo. Aquí está rico, este le gustaría mucho a la polaca. ¿Por qué? Porque tiene el saborcito de café de olla, pero no es tan dulce. Miren, vamos a cruzar la carta para cuando vengan, sepan qué pedir más o menos qué hay. Yo me fui directo con los chilaquiles, ya me conocen, ¿no? Pero por lo que veo aquí, miren, tienen chilaquiles, enchiladas suizas, molletes, omelette, frutita del día y enchiladas Zaragoza. Y ahorita van a ver toda la variedad de enchiladas que tienen. Tienen las opciones también para las personas que comen ligero, entre avena, fruta, hotcakes, cosas para niños, pan francés. Esto yo pedí ahora, que se llaman chilaquiles volcán. Y de este lado viene el menú de los chilaquiles. Ya con eso me convencieron. Pero, miren, también aquí molletes. Pero al dar la vuelta a la hoja me encontré que tienen toda una gama de enchiladas. Entonces ya estaríamos viniendo a probar las enchiladas después. Ahí va la magia. A ver, cuéntame qué fue lo que me trajiste. Por ejemplo, hermano, este es muy típico en este lugar, ya que pues nosotros reconocemos los chilaquilitos volcán porque van coronados por un huevito estrellado. La salsita les da el toque mágico a los chilaquilitos. Entonces, una maravilla el platillo. ¿Qué es lo que recomiendas aquí del Peregrino? Del Peregrino, hermanitos, sinceramente les recomiendo que vengan a probar unos chilaquilitos volcán. Que no, hombre, se caen de baba con esos chilaquilitos. También tenemos muy típicas las enchiladas suizas, que la salsa va con una base de pura crema y poblano. Les da un toquecito muy bueno también, jóvenes. Amigos, pues llegaron los alimentos. Vean esta belleza. Se llaman chilaquiles volcán. Yo pedí la versión grande. Ahí tienen dos versiones, pequeña y grande. Creo que 89 pesitos. Sí, 89 pesitos esta versión, la orden grande. Puedes combinarla con la salsa que tú quieres. A mí me recomendaron molcajeteada y verde, pues para probar. Pero que no les pase como yo, porque en el menú vienen cosas bien ricas. Yo directo siempre vengo a los chilaquiles, pero hay cosas bien ricas como las enchiladas que seguramente tendremos que venir a probar otro día. Por ahora probemos estos chilaquiles volcán de El Peregrino. El horario de aquí, de este lugar, para que vengan a desayunar o a comer, es de 8:30 a 4 de la tarde. Tienen un buen tiempo para elegir. Pero les recomiendo que vengan por los dos. Yo voy a tener que venir por las enchiladas porque me vine directo a los chilaquiles, que estuvieron muy buenos. El cafecito muy rico, muy recomendado. Entonces, bueno, ya tienen una opción más para desayunar súper rico. Amigos, pues se llega la hora de la comida y como seguimos en el norte de Aguascalientes, varios de ustedes me dijeron, ¿por qué no grabas en el norte? Bueno, pues continuamos en el norte. Esto se llama Bosques del Prado. Esta colonia se llama Bosques del Prado. Estamos en un lugar que se llama Tlayudalia. No es la primera vez que venimos, pero sí ya está muy cambiado a cuando venimos. Les platico rápido y les pongo en contexto cómo conocí este lugar. Ellos los conocí en la Feria de San Marcos porque pusieron un puestito ahí en la Feria de San Marcos, en la calle Laureles.
y era muy raro ver un negocio de tlayudas en la Feria de San Marcos, y ya estaba muy bonito, se veía muy bonito, y me acerqué a comprarles, de hecho está el video por ahí, y súper rico, y me dijeron, este fue nuestra prueba piloto, si aquí más o menos funcionaba bien y le gustaba a la gente, pues vamos a poner un negocio en algún lugar, y vean, este negocio se hizo realidad y está súper lindo. Si andas planeando viajar a Aguascalientes, si andas buscando lugares ricos para comer, o si te gusta mucho la comida oaxaqueña, bueno, en el norte de la ciudad de Aguascalientes hay un restaurante que se llama Tlayudalia, que es donde estamos comiendo hoy, súper lindo. Y ahora, ¿por qué venimos a grabar otra vez? Bueno, porque ya tienen más amplia su gama en el menú. Antes no tenían licencia para vender alcohol, y ustedes saben que comida oaxaqueña con mezcalito sabe muy bien. Entonces ahora ya tienen la licencia, ya tienen varias cosas que ofrecer más. Y bueno, yo soy fan de la tlayuda, entonces vengo aquí a visitar a los amigos. Vean, esta me la regalaron ellos la vez pasada que venimos, y entonces quería recomendarles también este lugar para cuando vengan aquí a Aguascalientes y andan buscando lugares ricos para comer, muy tradicional, estilo oaxaqueño. Aquí está Tlayudalia. Yo pedí una tlayuda, pero vean, me están consintiendo con un queso fundido, y ahorita me trajeron un rico mezcalito, porque ya tienen mixología que se vea ya muy buena. Entonces ya tienen ahí dos opciones que estamos conociendo acá en el norte de Aguascalientes. Si tú sabes de más opciones que quieres que yo vaya a conocer, bueno, pues voy a conocerlos y recomendarlas. Solo pónmelo en la caja de comentarios. Si no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte ahorita antes de empezar a comer. Suscríbete y mándame un mensajito, mándame un like, que me ayudas un montón. Y bueno, pues vamos a comer esto que está bien rico y se nos va a enfriar. Para empezar, yo quería empezar con una cervecita. Dije, una cervecita y una tlayuda, ¿por qué no? Pero miren, la pedí con un vaso que le llaman enchapulinado. Es una michelada, pero le ponen chapulines y sal y salecita de chapulín. Vamos a probarla. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Tlayudalia. Nosotros estamos ubicados en Bosques del Prado Norte 304A. Aquí tendrán un espacio donde podrán encontrar comida oaxaqueña, mezcales y mixología a base de mezcal. Miren amigos, una de las cosas por las que venimos también otra vez a Tlayudalia es porque ahora ya tienen mixología, como ya les había comentado. Ahorita pues vamos a ver cómo preparan uno que se llama Dulce Tentación. Y ese me imagino que por su nombre es dulce con mezcal. Efectivamente, bueno, primero le vamos a agregar mezcal de 45 de espadín. Miren amigos, y para los que son amantes del mezcal, no solo van a poder venir a consumir aquí mezcalito, que ya pueden ahora, ya hay licencia, sino también van a poder comprar mezcalito. Aquí tienen ya sus marcas de Tlayudalia, que se llama Ancestro. Aquí tenemos un suave que es espadín, y tenemos un madrecuche. Bien amigos, aquí tenemos la gama de cócteles que tienen ellos, que van a poder pedir cuando vengan aquí a Tlayudalia. Ahorita vamos a preparar un ancestro que está por aquí, Robbie. Ahí está. Pero vean todos los que hay, hasta ahí de mole. Bueno, aquí ya tenemos todo listo para... ¿Cuál es la diferencia del ancestro que vamos a preparar? Este es más fresco. Más fresco. Este tiene eucalipto, tiene limón, tiene toronja. ¿Y qué tipo de mezcal estás usando ahorita? También tiene espadín. Tenemos justamente el mezcal de ruda, que está hecho a base de la planta de ruda, y espadín 45. Para los que iniciamos en esto del mezcal, que decimos, ay no, el mezcal es muy fuerte, yo les recomiendo, y la gente recomienda también el espadín, que es el más suave, para los que van empezando en esto, pues que no les sepa tan fuerte. Como sabían que andaba malito, un poco de miel. Jarabe. Sí es miel, ¿no? Jarabe de agave. Ah, jarabe de agave, bueno. Acabamos de ver cómo hacen esa mixología, por eso quería recomendarle también este videíto, este lugar, porque bueno, me habían dicho que iba a haber mucha mixología, todavía no podían porque no tenían la licencia, pero ya tienen. Y miren, lo que me acabo de encontrar y lo que le acaban de decir, es
aquí ya tienen 9 cócteles para que ustedes vengan a probar. Aquellas personas amantes del mezcalito, yo estoy empezando en esto del mezcal, apenas me está llamando y quiero aprender, quiero educar esta parte de aquí para saber diferenciar los sabores del mezcal. Bueno, pues aquí tienen 9 coctelitos que van a poder probar bien rico. Ahorita me hicieron uno que se llama El Ancestro, pero también probé el que se llama Dulce Tentación, que es como una cremita de mezcal, bien rico. Bueno, pues vamos a comer y ya tienen una recomendación más para comer bien rico. Saludcita. Amigos, pues continuamos aquí con Erandi. Miren, lo que ellos están provocando es que no salga de este lugar. Ahora quieren que pruebe otro cóctel que está muy bueno, y se me hizo muy bueno y raro, porque lleva mole, ¿no? Este lleva mole. Esta base de un mezcal, que es un licor de mole, es igual mezcal Espadín 45, con mole negro, lo dejamos remojar y se hace nuestro licor de mole, que es este que tenemos en este licor lado. De mole. Eso sí se llama totalmente raro. Y lleva aquí romerito también, ¿verdad? Exactamente, y tenemos una mermelada de tomate también. ¿Que también lleva? Y claras de huevo. Amigos, pues estoy como la canción que me voy y no me voy. Bueno, ya terminé de comer, bueno, ya me llevé media tlayuda para la casa porque no pude. Pero aquí me están impidiendo salir sin probar otro cóctel que se ve muy bueno y medio raro, como les dije hace un rato. Ya pudimos ver Arandi cómo lo preparó, porque es de mole negro. O sea, yo no había visto algún cóctel así. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Lleva mole negro, lleva fresa, hasta chocolate lleva. Bueno, aparte de bebidas muy ricas, artesanales y alcohólicas con mezcal, si no vienes a eso, también te puedes tomar un rico chocolatito. Si vas a algún restaurante oaxaqueño, yo te recomiendo que pidas chocolatito, porque tienen chocolates muy bueno. Oaxaca es reconocido en todo el país porque tiene muy buen chocolate. Y bueno, normalmente en los restaurantes oaxaqueños tienen chocolate que te lo van a hacer al estilo clásico, que es con el molinillo, bien rico. Entonces, cuando vayas a un restaurante y si vienes aquí a Tlayudalia, vas a poder probar chocolate bien rico. Hoy venimos por la coctelería, venimos por la mixología y bueno, por una rica tlayuda. Provechito. Está buenísimo. Si las notas a mole negro, súper presentes. Y algo que ya desde hace un rato me gusta es el romero. En algunos lugares lo hacen como quemadito, pero siempre está presente también el sabor del romero. Ay, bien rico. Sí, cuando vengan a Tlayudalia, la verdad, denle una oportunidad a mole sour, se llama. Bien rico. Amigos, espero que les haya gustado este video, estas dos recomendaciones que les traigo para desayunar y para comer y casi para cenar aquí en Aguascalientes, en el norte, porque casi no he grabado acá en el norte. Bueno, pues ahí están dos recomendaciones y más las recomendaciones que ustedes me dejen aquí en la caja de comentarios. Con gusto vamos a visitar esos lugares. Y bueno, fueron dos lugares que a mí me gustaron mucho. Espero que a ustedes les guste, van a poder desayunar bien rico, van a poder comer, cenar bien rico acá en el norte de Aguascalientes. Si es que vienes a Aguascalientes, andas planeando tu viaje, piensas pasar unos días en Aguascalientes o tienes pocos días y no sabes a dónde ir, bueno, este tipo de videos es para eso, para ayudarte con tu planeación de viaje y bueno, que te la pases bien a gusto. Como siempre te digo, bueno, suscríbete, déjame un like, con eso me ayudas un montón, déjame un comentario y si puedes recomienda este video a otras personas que anden viajando a esta bonita ciudad que es Aguascalientes. Y si quieres ayudar a este creador de contenido todavía un poquito más, bueno, pues está este botoncito que se llama botoncito de gracias, el cual nos vas a poder dar pues un incentivo de la cantidad que tú quieras, pues como para tomarnos un cafecito, como para ir a conocer un nuevo restaurante, de la cantidad que tú quieres, siempre es bien recibido. Como siempre te digo, suscríbete, comenta y comparte y nos vemos en otro video. Adiós.